Aquí estamos un vídeo más desde Marchena, Sevilla, Andalucía, para continuar con nuestro vídeo, con nuestra cita. Cada sábado estamos aquí, 2 sábados al mes, para llevarte un montón de cosas referentes a incubadoras caseras. En el vídeo anterior empezábamos otro proyecto que no era otra cosa que una jaula para codornices. Empezábamos con la estructura y lo dejábamos ahí porque la estructura la estábamos haciendo con varillas de este tipo, varillas metálicas, varillas roscadas, y empezamos a soldarlas, pero tardábamos mucho tiempo. Por eso hemos decidido en este vídeo, ya que hemos recibido muchos correos diciendo un montón de vosotros que estáis pendientes a lo que es la jaula de codornices para, si os gusta, empezar a hacerla, pues hemos decidido abreviar para avanzar mucho más rápido en la construcción de esta jaula de codornices, que espero que os guste. Por eso en el día de hoy vamos a ver ya la estructura casi, por no decir terminada, y os voy a enseñar una de las jaulas que he estado haciendo a lo largo de la mañana, ya casi terminada, para que por lo menos tengáis la posibilidad de ver cómo queda y así decidir si esperáis a que la terminemos del todo o no. Quiero que veáis ya en el vídeo de hoy si os gusta o no os gusta, en definitiva, esta jaula de codornices que hemos empezado a hacer. ¿Qué os gusta? Pues ya la semana que viene, el vídeo que viene, pues ya haremos la jaula paso a paso para que veáis también cómo se hace, para que no os perdáis ningún detalle. Hoy vamos a ver una de las dos que componen esta jaula para que, como digo, tengáis ya vuestra propia opinión de si os merece la pena o no, de si os gusta o no. Y si os gusta, es el caso, pues en el siguiente vídeo ya os explicaremos paso a paso cómo es. Totalmente manual, totalmente artesanal, hecha por nosotros mismos, que es a lo que le damos mucho más valor todavía si cabe. Pero antes vamos a comenzar con uno de los vídeos que nos ha mandado uno de los seguidores de nuestro canal, y desde aquí os sigo diciendo que este canal está a vuestra entera disposición. Que si queréis podéis enviarnos a nuestro correo los vídeos que queráis de vuestros animales, de la incubadora, de los seguimientos que les queráis hacer a los huevos, en fin, de lo que queráis compartir con nosotros. Por eso vamos a comenzar ya en el día de hoy incubadoras caseras. Amigos, les comparto para todo el canal que ve incubadoras caseras. Esta es la incubadora que yo he armado poco a poco. He tratado de solucionar infinidad de problemas y detalles que me han salido. Tengo, por ejemplo, termostato, que es un termostato 12 volts. Tengo el sensor, o bueno, con el cual mido la humedad. Y tengo el termómetro con el cual mido la temperatura, que está calibrado al termostato. Este es el timer con el cual yo controlo el volteo de los huevos. Y en la parte interna le coloqué una pequeña ventanilla para poder corroborar. La charola de huevos es de 32. El motor es de 1,2400 revoluciones. Da 2 vueltas cada 2 horas. Pero noté que si se mantenía trabajando todo el tiempo, se calentaba el motor, no sé por qué. Entonces decidí que solamente trabajara 2 horas cada 4 horas. Y está dando 5 rotaciones al día con este timer. Aquí podemos ver cómo trabaja el termostato. Lo tengo cortando a 37.5 a 38. Y estamos corroborando pues que está bien. La humedad la tengo al 65% de humedad relativa. Estoy trabajando con huevo de gallina y codorniz solo para hacer las pruebas. Es una hielera total. También, por si tengo alguna duda, estoy corroborando la temperatura con un termómetro de casa, el cual normalmente me llega a variar mucho. Nada más lo ocupo nada más como referencia. En este momento, por ejemplo, me está mostrando las temperaturas que ha estado tomando. Ahorita está 37.7, 37.1, por ejemplo, 37.7 o 37.1, no distingo. Pero apenas está empezando a medir, o sea que puede subir. Este termómetro entra y el sensor queda en la parte interna. Tal vez se pueda ver en la parte de aquí. Está a la altura de los huevos.
Estamos en las primeras pruebas. En este momento tenemos los primeros nacimientos, 3 huevos de codorniz, nacieron 3 pollitos de codorniz. Hemos tenido problemas con la resistencia, pero pues esperemos todo se solucione. La resistencia es resistencia de silicona. Mostrando por ejemplo la parte interna, tenemos un pollito de codorniz que sigue naciendo. Esta es la charola, este es el motor, los sensores correspondientes, y estos huevos solamente son para realizar prueba, que en lo correspondiente lo escopeo, puede ver ahí que está el pollito, y de 10 salieron 4 infértiles, 4 con pollito y 2 que se murieron en el inicio. Tenemos la resistencia. Como habéis visto, tenemos ya, cada vez son más los vídeos que nos llegan, vuestros vídeos, y que por supuesto estamos deseando de seguir recibiendo para seguir emitiéndolos, para seguir poniéndolos aquí en nuestro canal de Incubadoras Caseras, en nuestros vídeos, en vuestros vídeos en definitiva. Siempre se aprende un poquito más viendo pues cómo tienen los animales otros criadores, ¿no? El que te enseñe una incubadora, una foto aunque sea, y tú ya estés viendo cómo es la distribución, nada más con eso ya nos sirve a nosotros para coger muchas más ideas a la hora de que emprendamos nuestra propia incubadora. Pues con los animales pasa exactamente igual, ¿no? Viendo vídeos de cómo los tenéis, pues el resto todos podemos aprender un poquito más, ¿no? Hay ideas que a lo mejor para ti no significan nada, las has hecho desde siempre, pero para otras personas pueden suponer algo nuevo, con lo que experimentar o con lo que probar. Vamos a ver cómo le va en su casa o en su gallinero. Por eso sigo animándote a que sigas compartiendo con nosotros más vídeos de animales. Ahora a continuación vamos a ver la estructura que comenzábamos en el vídeo anterior, la estructura metálica que nos va a servir para anclar las 2 jaulas de codornices, y la vamos a ver paso a paso. Y aquí tenemos nuestra jaula. La estructura metálica que, como dije en el vídeo anterior, la podéis hacer vosotros de madera y ya está casi terminada. Aquí, ahora a continuación os voy a decir detalle a detalle qué es lo que he hecho y para qué es cada una de estas varillas, cada uno de estos compartimentos. Pues bien, aquí tenemos la jaula ya más de cerca y vamos a contar qué es cada una de las partes que estamos viendo. Para comenzar, aquí tenemos 50 centímetros de ancho y aquí a lo largo tenemos 1 metro de distancia. Y aquí, justo en el centro, a 50 centímetros, hemos puesto otra varilla. ¿Por qué? Porque vamos a colocar una de las jaulas aquí encima. Entonces tendrá 2 compartimentos y la anclaremos en las esquinas y también la anclaremos aquí en el centro. Eso dará fuerza a la estructura una vez que esté la jaula colocada justo encima. Aquí inmediatamente después tenemos otra estantería, digamos, donde tiene una cruz en el centro, porque aquí vamos a colocar unas bandejas que nos va a servir para recoger los excrementos de la jaula de arriba, de la primera jaula. Entonces colocaremos aquí, ya veremos qué ponemos, si madera, si metal, ya veremos qué placas ponemos, pero quiero que sepas que esto va a ser concretamente para poner unas bandejas que van a recoger lo que son los excrementos que caigan de las codornices de la jaula de arriba. Y aquí en esta parte de abajo exactamente igual que en la parte de arriba. Aquí dentro iría colocada la otra jaula de codornices, dividida por la mitad, ¿vale? Se quedarían las 2 jaulas, y ahora aquí en la parte de abajo con otra cruz. En esta bandeja sería donde colocaríamos las láminas para recoger los excrementos de la jaula de abajo. Total, tendríamos 4 compartimentos, 2 arriba y 2 abajo, de aproximadamente 50 por 50, con lo que quiere decir que aquí, en esta estructura, podemos tener entre 20 y 25 codornices hembras, lo que quiere decir que en este espacio tan reducido podemos tener un montón de huevos a la semana como para mantener perfectamente a una familia. Poco consumo, poco espacio, se limpia fácilmente y, como ya digo, con huevos de codorniz que tienen mucha calidad.
con esta estructura nosotros hemos preferido poner 2 jaulas solo, porque quiero que nos sirva de ejemplo, no la vamos a utilizar como por ejemplo a lo mejor es tu caso. Al principio las varillas estas medían pues aproximadamente 1 metro. Como hemos decidido poner solo 2 jaulas, las hemos recortado un poquito y habremos recortado aproximadamente unos 25 centímetros para que se queden más compactas. En ese metro, si hubiéramos juntado un poquito más las jaulas, podríamos haber metido tranquilamente 3 jaulas. ¿Con eso qué queremos decir? Que con esta estructura, poniéndole los laterales, los hierros del lateral mucho más fuertes, más resistentes, podemos hacer una estructura de a lo mejor 1,5 metros, 2 metros y podemos montar sobre esa estructura pues aproximadamente 7 u 8 jaulas, lo que imagínate puede suponer en un espacio reducido el tener un montón de codornices reproductoras. Ya digo que esto es solo para que te sirva de ejemplo, pero que esto tiene muchas variedades de formas de hacerlas y de encararlas. Nosotros, como digo, nos hemos decantado por la estructura de hierro, pero también puedes hacerlo con una estructura de madera. Vamos a ver ahora la jaula que he estado haciendo durante esta mañana para que veas qué idea de jaula tengo, qué idea de jaula es la que te quiero retransmitir y por supuesto después la montaremos para que tengas una ligera idea de cómo va a quedar el proyecto final de esta nuestra jaula de codornices con 4 compartimentos. Y aquí está nuestra jaula de codornices. No tiene nada metálico, es la tela metálica, lo que es la malla, depende cómo se diga en tu país, de una forma que se quede totalmente compacta, se quede de una forma fuerte y, como digo, con 2 compartimentos de 50 por 50. Como veis, es una jaula que los cuadrados son de 1 centímetro cuadrado y es ideal para las codornices, ¿vale? Ya digo que es una jaula que se queda muy consistente y en este caso he tardado un poco más porque la he hecho cosida a mano con un alambre no acerado, que no sea acerado, sino cuesta mucho más trabajo hacerla con él. Trabajar el alambre acerado es muy complicado y como veis está totalmente cosida. Es una jaula que tiene unos truquillos para hacerla rápido. No creas que es tan complicado, lo que pasa es que, como digo, sí tiene su tiempo, pero el resultado ya lo estáis viendo. Como veis, aquí está la parte frontal, la parte del comedero, con esos cuadraditos que hemos hecho. Ahora mismo están hechos a ojo, al cálculo, porque no sabemos todavía qué tipo de codorniz se pueden meter aquí, por cuál nos vamos a decantar. Pero yo creo que con esa apertura, pues la mayoría de las codornices tienen espacio suficiente para meter la cabeza y buscar su comida en este comedero. Es un comedero que tenemos por ahí reciclado, lo teníamos ya de hace muchos años y hemos decidido ponerlo. Pero también te diré que tengo otros comederos totalmente hechos por nosotros en madera, que también los veremos por si no tienes posibilidades de poner un comedero metálico como este. Ya te digo que es viejo, pero bueno, da una estética muy bonita y acompaña el color de la jaula, por eso lo hemos puesto. Pero que tengo comederos de madera por ahí hechos totalmente por nosotros y también le echaremos un vistazo para que tenga esa opción. Como ves, la jaula tiene 2 compartimentos, está separada en el centro justo 50 centímetros y ya digo, es una jaula totalmente compacta, no tiene ninguna varilla de hierro, pero eso sí, voy a acercar la cámara para que veas que está totalmente cosida a mano con este alambre. Totalmente cosida a mano, como veis, y eso es lo que hace que le dé esa consistencia. 50 centímetros de profundidad y, como digo, se queda de una pieza. Como ves, totalmente rígida y que nos sirve perfectamente. Después la vamos a acoplar en lo que es la estructura metálica y así tú mismo podrás comprobar que la estructura, una vez que atemos con brida las 2 jaulas, lo único que hará es coger todavía más fuerza y se quedará más hecho una pieza con menos vaivén, se moverá mucho menos y ya te digo que da muy buenos resultados. Si le ponemos la estructura más fuerte, podemos montar muchas más jaulas unas encima de la otra y ya te digo, la comodidad es máxima. Y aquí estáis viendo, justo debajo del comedero, esa ranura que hay ahí al fondo para que rueden los huevos por esta bandeja que nos va a servir para poder coger los huevos fuera de la jaula.
Es la comodidad, como digo, máxima de esta jaula, de esta distribución. Me voy a venir por aquí para el lado y ahí se aprecia pues el hueco que hay entre la bandeja y lo que es el comedero, ¿veis? El comedero. Y aquí pondremos unas guías por debajo para que la bandeja se quede un poquito inclinada y el huevo ya se quede aquí fuera a la hora de hacer la recolección de cada día, ¿no? Ya digo que es una jaula muy versátil, cada cierto tiempo podemos cortar las bridas, desmontarla totalmente y limpiarla fácilmente, y ya digo que es una jaula que una vez que se enrolle y se cosa, se queda muy pero que muy dura, muy pero que muy resistente, ¿no? Es la ventaja que tiene este tipo de jaulas, ¿no? Que se quedan muy pero que muy fuertes. Pues lo mismo que nosotros hemos hecho estas jaulas para las codornices, estas jaulas igualmente, este mismo tipo de jaula se puede hacer para mucha variedad de aves. Aves más grandes, pues la tela metálica, lo que es la malla un poco más resistente, pero la forma la misma. Y ya digo, sirve para un montón de cosas. Después las puertas están en la parte de arriba. Tenemos aquí un alambre, como veis, una puerta justo en la parte de arriba. Y sí te quiero comentar una cosa, tenemos que coger con una lima o cualquier cosa y todos estos filos que estamos viendo aquí hay que rasparlos y lijarlos bien, porque si no, esto lo único que nos va a suponer es muchos arañazos a la hora de meter y sacar pájaros, ¿no? Por eso hay que darle una lija buena y que se queden prácticamente esos piquitos, que desaparezcan. Igualmente hay que hacerlo en la parte por donde tienen que meter los animalitos la cabeza para comer. Hay que quitarle estos picos que se quedan, aunque lo cortemos con los alicates de corte, no van a quedar bien, siempre van a quedar las puntitas, y por eso hay que eliminarlas raspándola con una lima, con una piedra de afilar, con un taladro, con lo que sea, con una fresa, pero hay que hacer el trabajo bien y terminarlo lo mejor posible. Hay que evitar arañazos y, por supuesto, no solo los tuyos, sino también los de los animales. Y en la parte de abajo, para lo que es esta parte donde ruedan los huevos, exactamente igual. Esos piquitos hay que eliminarlos también totalmente para que el huevo pueda salir de la jaula fácilmente. Como veis, esta es la jaula que os quería enseñar. Este es el centro de atención. Iba a hacerla paso a paso esta primera, pero ya digo, sois muchos los que me habéis dicho que la hiciéramos pronto para, si les gustaba, pues empezar a hacerla de inmediato, porque sois muchos los que vais a comenzar a criar codornices y estáis esperando ya para tener esta jaula, ¿vale? Por eso hemos decidido hacer la primera y mostrarla, y ya después la otra, en el próximo vídeo, la haremos paso a paso contándote el cómo la hemos hecho. Si te gusta, pues seguro que estarás pendiente. Si no, pues nada, seguro que habrá muchas formas de hacer jaula para codornices. Yo estas jaulas también las he utilizado para los pollitos pequeños. Una vez que salen de la bombilla, de la nacedora, y ya cogen un tamaño que no necesitan tanta calor, hay un tiempo que pueden estar perfectamente en este tipo de jaula, incluso con esta dimensión. Y como te digo, son jaulas muy resistentes, como veis. Están hechas una pieza muy consistente, y esto va a hacer que nuestra estructura metálica se quede más fuerte todavía si cabe. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cogerla y la vamos a montar todavía sin apretar en la estructura metálica, para que tengáis más idea de cómo va a ir quedando al final. Ahí está, fijaros cómo quedaría la estructura con la primera jaula arriba. Todavía no está sujeta, evidentemente, y no está bien apretada, pero ya os podéis hacer una idea. Justo debajo de la jaula las bandejas para los excrementos, y en el compartimento de abajo exactamente igual que en el de arriba. Cuando esté terminada, pues queda, bueno, no voy a decir como comprada, pero queda muy pero que muy bien. Y como siempre digo, además, hecha por nosotros. ¿Veis? Aquí estoy en el lateral, y en esta toma pues se ve la parte donde va a quedar la bandeja para los excrementos, de ahí para allá. Y aquí, pues una vez que la afiancemos, pues con las bridas quedará justa sobre la estructura. Y bueno, veremos a ver el resultado, pero las quería mostrar en el día de hoy porque sois muchos los que nos habéis dicho que lo hiciéramos lo antes posible para coger ideas. Y como veis, pues la parte del centro, evidentemente también la anclamos con esa varilla que le hemos puesto en la mitad de la jaula, ¿vale?
Después solo repetimos la misma idea, lo mismo que hagamos con esta, pues evidentemente lo hacemos con la otra. Lo que pasa que la otra, ahí ya nos centraremos y sí la explicaremos más detenidamente, ¿vale? Eso será para el siguiente vídeo, donde yo creo que casi la terminaremos, ¿no? La dejaremos terminada, lo que es la parte metálica y demás, pero después le pondremos los bebederos y le haremos una plataforma posiblemente por aquí arriba para un bidón de 5 litros de agua, y con eso, cuando ya pongamos las gomas, los bebederos y el bidón con su estructura, pues entonces sí la daremos por terminada. Pero yo creo que queda muy bonita y que va a ser de mucha utilidad. Esta es la idea que tenía aquí en la cabeza y bueno, durante estas 2 semanas he estado hablando con muchos de vosotros por distintos canales, ¿no? En Antonio Incubadora @gmail.com, a través de Messenger, a través de las redes sociales, y muchos me decíais, claro, cuando empezasteis a ver la estructura, cuando estábamos empezando, veíais el diámetro de las varillas y veíais que se movía mucho, pues yo creo que muchos de vosotros estabais diciendo, vamos a ver lo que va a hacernos con esta estructura que en un principio se movía mucho. Y era verdad, pero claro, la estructura hay que verla una vez terminada y una vez toda compactada. Las 2 jaulas le van a dar un montón de fuerza a lo que es la estructura, y lo que importa es el conjunto. Evidentemente, si hubiéramos querido poner aquí ya 4 o 5, ya no hubiera servido, porque este diámetro de varilla es muy fina, ¿no? Entonces, por eso digo, puedes aplicarte en lo que es la base, pero después, si quieres ponerles más, pues las varillas más gordas, y el sistema es el mismo. Lo único que ocurre es que, para evitar que caiga hacia adelante o que un niño le tire y se le venga encima, pues evidentemente las anclaremos a la pared para evitarnos cualquier disgusto o cualquier problema por un descuido, ¿vale? Pero la idea es esta. Por eso yo sé que habéis mucho por ahí pendientes, que hemos hablado a través de las redes sociales y demás, y que ibais a estar muy atentos al vídeo de hoy, porque yo os lo dije, porque ya se iba a ver un poquito por dónde iba a ir la cosa, para que cogierais ideas. ¿Que os ha gustado? Pues repito, en el próximo vídeo haremos una jaula igual que esta, la que nos falta aquí abajo, para que veáis paso a paso cómo se hace. Lo dejaremos casi terminado y poco después pues le pondremos los bebederos, la distribución con las gomas, y haremos una estructura para poner el depósito justo encima, y con eso terminaremos un proyecto más aquí en Incubadoras Caseras. Ya estamos terminando el vídeo de hoy. Y aquí está uno de los comederos hecho totalmente por nosotros, de madera. Lo que pasa que este comedero tiene 80 centímetros. La madera era de 80 centímetros y se nos quedaba un poquito corto. Y como digo, también se puede hacer si las tablas son de aproximadamente 1 metro, y entonces encajarían a la perfección. De todas maneras, explicaremos también en el último vídeo de esta serie cómo se hace. Y con esto yo creo que por hoy vamos a terminar ya. Aquí, como veis, parece un comedero simple, pero tiene sus cosillas, sus truquillos, para que los animales no echen la comida fuera cuando se pongan a buscar granos o cuando se pongan a buscar otras pizquillas entre el pienso que les guste. Tiene su historia, tiene sus cosillas, y también las veremos. También te las contaremos aquí en este canal de Incubadoras Caseras. Ya por hoy, como digo, vamos a ir terminando. Y ya por hoy vamos a dejarlo aquí. Sigo diciendo que nos podéis mandar cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier vídeo a nuestro correo electrónico antonioincubadoras@gmail.com. Por supuesto que seguimos en Facebook también, donde ponemos otras cosillas ya más reducidas, que nos puede servir también a la hora de tener nuestros animales, a la hora de nuestras incubadoras, un poquito de todo, repito, en Antonio Incubadora en Facebook. Y también, por supuesto, comentarte que ahora, a la finalización de este vídeo, vamos a ponerte un recuadro con el vídeo anterior, por si quieres ver el vídeo donde comenzábamos a hacer esta jaula que tengo detrás, la jaula para las codornices, y también te va a aparecer una incubadora roja, donde simplemente pulsando ahí te puedes suscribir a nuestro canal. Es totalmente gratis y somos cada vez más. Dentro de poco, dentro de muy poquito tiempo, estaremos de cumpleaños, porque cumpliremos 1 año de nuestro canal. Comenzábamos a subir el primer vídeo, creo que fue un 8 de agosto, y dentro de poco, como digo, estaremos de cumpleaños. Espero contar contigo aquí, en Incubadoras Caseras, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Muchas gracias por estar ahí.